como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. Bueno, así ha sido hasta ahora la serie final de la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre los aguerridos equipos de los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira. Efectivamente, luego de unos actos muy bonitos realizados en el Estadio Universitario ayer 23 de enero, en el que el gran Vitico Davalillo hizo el lanzamiento de honor para comenzar la serie final, se desenvolvió este primer juego. Luego vamos a comentar el segundo, donde hubo este festival de batazos entre los Tiburones y los Leones, que finalmente se decidió por los Leones del Caracas, luego de un espeluznante noveno inning que aún con Silvino Bracho el susto se pasó bien fuerte, ya que primera vez que pichando Silvino Bracho cerrando el juego como siempre hacen los Leones, es su cerrador hasta ahora en el round robin y ahora en la final. Tiene que Silvino Bracho hacer un esfuerzo adicional al que siempre hace, porque el susto que se pasó en ese noveno inning fue de terror, ya que por solo 2 carreras terminó quedando el juego, cuando originalmente venía el juego ganándolo los Leones 8 carreras por 3. Pero bueno, igual fue un juego súper emocionante, tenso, que comenzó ganándolo los Tiburones de La Guaira, pero luego allí mismo, ya en los primeros innings, los Leones del Caracas empezaron a descontar para luego ponerse arriba, como ya vemos aquí en estas imágenes, que ya en el cuarto inning los Leones del Caracas se estaban poniendo 3-2, pero luego hay otras carreras más, y aquí ya cambia a 4-2 cuando Tejeda da este estupendo batazo que impulsa a varios de sus compañeros que están en las bases, y luego sube a 5-2 con este batazo del catcher de los Leones, Wilfredo Jiménez, que está haciendo una excelente labor con el bate, e impulsa a Orlando Barcia para poner el juego 5-2. Posteriormente los Tiburones de La Guaira empiezan a dar sustos, pero no pasa de allí, logran llegar a 5-3 todavía, hasta que vuelven los Leones del Caracas en el sexto inning y hacen este rally que lleva el juego a 8-3. Aquí vemos cómo Nico Vázquez da un batazo que impulsa a uno de sus compañeros, pero luego a él lo agarran en la tercera base. Y luego otro momento de tensión cuando Sokolovic, relevando a Joely Chacín en el sexto inning, tuvo unos inconvenientes y logra hacer el 0 finalmente. Pero luego llegamos al séptimo inning y los Leones se ponen 8-3 sobre los Tiburones de La Guaira. Y finalmente vemos esta maravillosa jugada de Harold Castro cuando atrapa este casi jonrón de Balbino Fuenmayor. Curiosamente, el mismo día cuando Vitico Davalillo, quien hizo una majestuosa jugada en el año 73 frente a los Navegantes del Magallanes en la serie final, también en el mismo estadio universitario, le robó un batazo a Bobby Darwin en aquel momento. Parecido lo hizo ayer Harold Castro también en el center field, cuando le robó ese casi jonrón de Balbino Fuenmayor de los Tiburones de La Guaira. Y finalmente llegamos a este famoso noveno inning que de verdad que nos puso a temblar, porque por primera vez vemos una situación de tensión con Silvino Bracho, que hasta ahora en sus relevos había estado bastante seguro, bastante contundente, pero esta vez tuvo que hacer 29 lanzamientos para finalmente lograr que los Tiburones de La Guaira no remontaran por completo. Estuvieron a punto de hacerlo, llevaron el juego 8-6 con 2 hombres en base en primera y en tercera, pero Silvino se armó de valor como siempre hace y terminaron imponiéndose los Leones 8-6 sin que los Tiburones pudieran remontar totalmente. Olvidé decir que el primer juego de los Leones del Caracas frente a los Tiburones de La Guaira en la serie final lo pichó el pitcher de más alto nivel del equipo, que es Joely Chacín. Hizo un excelente trabajo de 5 innings, 2 tercios, con un leve
descontrol en el segundo inning cuando los Tiburones anotaron 2 carreras, pero el resto del juego estuvo bastante controlado hasta llegar al sexto, cuando se le envasaron unos hombres de los Tiburones y fue sustituido por Sokolovich, quien luego de un leve descontrol al principio de su relevo logró hacer el 0 y los Tiburones no pudieron anotar ninguna carrera en ese inning. Pero el trabajo de Joulis fue muy bueno y Sokolovich lo relevó. Ahora sí comentemos el segundo partido de la serie final entre Leones y Tiburones. Aquí vemos en las imágenes que ya los Leones vienen ganando 3-0 con unas carreras anotadas en el segundo inning, pero entrando al tercer inning, en la parte de arriba, Balbino Fuenmayor da este tablazo por el center field que impulsa 3 carreras, ya que habían 2 hombres en base. Originalmente eran 3 hombres en base antes que él comenzara a batear, pero uno entró por pass ball. Y con esto se pone el juego 4 carreras por 3 y voltean el resultado parcial. Vean ustedes ahorita de seguidas la cara de Mario Sánchez, el pitcher abridor de los Leones, traído de Cardenales y originalmente de las Águilas del Zulia, pero que lamentablemente esta no fue su noche y fue sustituido rápidamente por el manager Alguacil. Y aquí vemos la famosa jugada del día de hoy de Harold Castro, una maravilla de engarce como la del día de ayer, y que inexplicablemente fue revisada por los árbitros por reclamos del equipo contrario. Y aquí vemos a Ronald Acuña dando su jonrón solitario, pero que afortunadamente no tenía hombres en base, pero puso el juego a favor de los Tiburones 5 carreras por 3. Haremos un comentario especial sobre Ronald Acuña al final de este episodio por una serie de cosas que ocurrieron posteriormente. Apenas estamos en la parte alta del cuarto inning y mire la cantidad de cosas que han ocurrido. Por cierto, bien llamativo el perreo que hizo Ronald Acuña dando la vuelta al cuadro luego de su jonrón, que extrañamente no fue criticado por los árbitros. Y llegamos a la parte baja del quinto inning, cuando los Leones del Caracas le tenían preparada una emboscada a los Tiburones de La Guaira, cuando Tejeda da este tablazo hacia el right field con 3 hombres en base, anotan Castro, Rondón y Osvaldo Arcia y ponen esto 6 carreras por 5, luego que los Tiburones estaban ganando 5 carreras por 3. Pero no todo quedó allí, porque luego en el sexto inning los Leones del Caracas tenían preparada otra emboscada cuando anotan 2 carreras más, concretamente Castillo y Tobar, y no entró Arcia Osvaldo porque se lesionó corriendo para tercera y fue sustituido por Alexander Palma. Aparentemente lo de Osvaldo Arcia no es grave, parece que fue un simple tirón en una pierna, pero bueno, en todo caso llegamos al noveno inning y a diferencia de ayer, Silvino Bracho súper controlado y contundente, con solo 5 lanzamientos, hizo los 3 outs que terminaron el juego finalmente, 8 carreras por 5 a favor de los Leones del Caracas. Y como dice el dicho, que no hay mal que por bien no venga, Alexander Palma hizo una estupenda jugada en el right field que también ayudó a Silvino Bracho a obtener su gran inning en el noveno, para que, a diferencia de ayer, como dijimos, no tuviera que hacer 29 lanzamientos, sino que con apenas 5 se impuso a los Tiburones de La Guaira los Leones del Caracas, y Silvino liquidó el inning con estos 5 lanzamientos y la ayuda, por supuesto, de sus compañeros. Aquí vemos varias imágenes, aquí vemos la estupenda atrapada también de Harold Castro, un clásico. Ya se va a convertir esta imagen a futuro, como ocurrió con la de Víctor Davalillo en el año 73, porque realmente fue una atrapada sensacional de esta maravilla de jugador, que menos mal que hizo el esfuerzo y regresó para el round robin y para la final, y parece que se va a quedar para la Serie del Caribe. Vale la pena volver a ver una y otra vez esta imagen de hoy de Harold Castro, que de verdad es impresionante, pero lo que llama la atención también, así como el perreo descarado
de Ronald Acuña es que esta jugada fue sometida a revisión. No entendemos por qué, repito, muy parecida a la de ayer, y fue ratificado el out, pero no se sabe todavía, al menos yo no lo sé, porque esta jugada, fíjense ustedes la expresión de Harold Castro, que falta de respeto una jugada como esta y que hayan tenido el descaro, como hizo Wilfredo Romero en el round robin, de someterlo a revisión. Aquí vemos el saludo de David Gutiérrez con otra jugada que hubo en el juego, pero de verdad inexplicable que esto haya sido sometido a revisión cuando claramente había sido una sensacional jugada de Harold Castro. Vemos de nuevo cómo frente a un lanzamiento de David Gutiérrez, que por cierto también hay un reclamo de los Tiburones de La Guaira por su incorporación, Harold hace esta sensacional jugada. Aquí vemos el ambiente de camaradería que hubo entre Tiburones y Leones. Aquí vemos a Ali Castillo conversando animadamente con Ángel Reyes, que son del mismo equipo, son de las Águilas del Zulia. Ronald Acuña hablando distendidamente con José Rondón. De verdad muy bonito lo que uno ha visto en los dos equipos, aunque lamentablemente luego Ronald Acuña la embarró, como se dice en otras partes, porque se retiró aparentemente del campeonato. Dice que porque hubo amenazas o inseguridad de su familia en el público, que hubo una reyerta, pero esperemos que recapacite y vuelva a jugar, aunque para los Leones es un beneficio que se vaya, pero no se trata de eso, se trata de darle brillo a este juego, a esta serie final, y por esa tontería ojalá que no se vaya Ronald, porque definitivamente es un gran jugador. Es obvio que le daría mucho brillo no solo en esta serie final, sino probablemente quién sabe si pudiera reforzar a los Leones, pero en todo caso bastaría con que regresara a los Tiburones para que no deje a este equipo en esa condición por una razón tan simple como esa. Aquí vemos el jugador Orlando Arce haciendo una de sus gracias, un jugador con un carácter muy alegre, a diferencia de Osvaldo, que es muy serio, pero aquí lo vemos, mírenlo cómo hace jugando al llegar a tercera en una de las jugadas, hablando con la cueva de los Leones al llegar a tercera sin out. Aquí vemos de nuevo la jugada de ayer. Esta es la de ayer de Harold Castro, que fue sensacional, repito, tanto así que José Mujica, que estaba pichando en ese momento, no se abalanzó a abrazarlo porque estaba muy lejos, pero se alegró muchísimo porque le salvó línea. Aquí vemos la comparación entre la jugada de Castro con la de Davalillo, casualmente el mismo día que ambos estaban en el estadio iniciando esta serie final. Importante destacar en este segundo partido de la final el excelente trabajo que vienen realizando especialmente ayer Isaías Tejeda y Wilfredo Jiménez. Tejeda tuvo ayer de 4-3 con una anotada y 5 impulsadas, y Wilfredo Jiménez también estuvo de 4-3 con 4 impulsadas. De verdad que llama mucho la atención este excelente trabajo que viene realizando Wilfredo Jiménez, quizás no tan reconocido como el que hicieron Freddy Fermín y Johnny Pereda, que como sabemos Fermín tuvo que irse a Estados Unidos, fue parado por su equipo en Grandes Ligas, los Reales de Kansas City, luego del maravilloso rendimiento que tuvo en la temporada regular, que ganó el novato del año, el campeón bate, y se me escapa el otro gran premio que tuvo Fermín, pero lo pararon en los primeros juegos del round robin, y luego asumió esa posición, la receptoría, Johnny Pereda, pero Johnny Pereda lamentablemente también se lesionó hace poco tiempo, y afortunadamente teníamos a Wilfredo Jiménez, quien lo ha venido haciendo bastante bien, quizás no tan bueno en la receptoría, pero muy bueno el trabajo que está haciendo con el bate. Con respecto al picheo, se observó ayer, como dijimos antes, el excelente engranaje que hay en los Leones entre ofensiva, defensiva y picheo, y concretamente en el picheo destacó, pese a la caída de Mario Sánchez, que como sabemos fue un añadido
al equipo al entrar a la final, al no haber clasificado a los Cardenales de Lara, donde él estaba como pieza agregada luego de ser eliminadas las Águilas del Zulia y entrar en el round robin este último equipo. Mario Sánchez pasó a los Leones del Caracas, pero siendo el pitcher del año en esta temporada, lamentablemente no tuvo el desempeño esperado. Fue sustituido rápidamente en el segundo inning y entró Norwin Gudiño, quien hizo un excelente relevo. De hecho fue el pitcher ganador, para luego en el sexto entrar Sokolovic, que también lo hizo muy bien. En el séptimo Ricardo Rodríguez, que como ya sabemos nos ha dado unos excelentes conciertos de relevo también en varias oportunidades. José Mujica en el octavo y luego Silvino Bracho, quien entró en el noveno como siempre lo hace, es el cerrador oficial en este momento de los Leones, y volvió a ser el Silvino que estábamos acostumbrados, que nos preocupamos no verlo así, pero bueno, todo pitcher no es que tenga una mala noche, simplemente que el equipo de Tiburones, esa reacción que tuvo en el noveno en el primer juego, afortunadamente dentro de todo tuvimos a un Silvino que logró contenerlos con esa reacción en el noveno inning, que casi empatan el partido, llegaron 8-6, pero Silvino finalmente se armó de valor, con un gran aplomo, liquidó el inning, aunque con 29 lanzamientos, y dejar el partido 8-6. Ayer lo vimos de nuevo en sus buenos días, como con apenas 5 lanzamientos sacó 3 outs, ayudado también por una excelente defensiva de los Leones, sobre todo una excelente atrapada de Alexander Palma en el right field, que como sabemos sustituyó a Osvaldo Arcia, que tuvo un tirón en una pierna y fue sustituido en el octavo. Pero bueno, ahí se logró tener un excelente relevo de parte de estos que acabamos de mencionar. No así David Gutiérrez, el mexicano, que había sido sustituido originalmente por el nuevo refuerzo que traía los Leones de México, Braulio Torres, pero que lamentablemente a última hora, por no haber sido inscrito en el roster antes del 20 de enero en una hora determinada, no puede jugar ahora en la final reforzando a Leones, y quien había sido reemplazado por este nuevo jugador mexicano, que era otro mexicano, David Gutiérrez, volvió a jugar ayer, por cierto generando una protesta de La Guaira, pero ya parece que se ratificó que definitivamente él podía ser utilizado, porque Braulio Torres no le fue permitida la incorporación a los Leones del Caracas. Pero lamentablemente el rendimiento de David Gutiérrez, pese a que en el último juego había sido muy bueno, tuvo un relevo bastante bueno que liquidó un inning increíblemente, volvió a ser el David Gutiérrez de antes, que no ha dado los resultados esperados. Pero bueno, salvo él, el relevo de Leones estuvo excelente. Finalmente la del Caracas tuvo 8 carreras, 10 hits, un error, y La Guaira tuvo 5 carreras, 9 hits y 0 errores. El pitcher perdedor fue Nelson Hernández. El abridor Pinto no tuvo decisión. Con Mario Sánchez se ratificó ayer lo que ya algunos habían dicho, que por eso no querían que él fuese la nueva pieza de los Leones para la final. Otros decían que sí, por el excelente rendimiento en concreto que tuvo siendo de Cardenales de Lara en un juego contra Leones, que blanqueó a Leones, el único juego, por cierto, que blanquearon a Leones. Mario Sánchez fue el pitcher, hizo 7 episodios, pero también llamaban la atención que con La Guaira, Mario Sánchez, y en el Universitario en concreto, no había sido tan efectivo, y por eso algunos decían que no debía ser el nuevo pitcher, sino Eric Leal del Magallanes, que siempre tuvo buenos trabajos contra Caracas, y tenerlo de enemigo era peor que tenerlo en el equipo. Finalmente se impuso la tesis de Mario Sánchez en los Leones, pero se ratificó que con La Guaira parece no tener mucha efectividad. Resulta interesante mencionar que frente al relevo que tuvo Silvino Bracho el primer día de la final, que tuvo esa salida un poquito aparatosa, que tuvo que hacer 29 lanzamientos para finalmente evitar que los Tiburones de La Guaira empataran el partido, inclusive se quedaron 2 hombres en base
el empate estuvo en circulación. Alguacil llegó a pensar en no sacar o darle descanso a Silvino Bracho para el segundo juego. Pero Silvino, como excelente jugador que es y con una ética impresionante y un carácter competitivo que de verdad es asombroso, le dijo a Alguacil que no, que él estaba bien, que estaba un poco agotado, cansado, fatigado, porque el round robin estuvo muy fuerte, pero que él creía que, bueno, son días que se pasan y los tiburones tuvieron una reacción muy fuerte, pero que él realmente podía volverlo a hacer en el segundo juego. Así fue, dijo en concreto Silvino Bracho, que fue sometido a unos masajes, a unas terapias por los masajistas o fisioterapeutas de ahí de los Leones. Lo pusieron otra vez en buena condición física y así fue. La segunda salida en la final de Silvino fue impresionante y con apenas 5 lanzamientos liquidó el noveno inning y ganaron los Leones del Caracas 8-5 sin ninguna reacción ya posible de los tiburones en ese noveno inning. Así las cosas, excelente hasta ahora la serie final entre Leones y Tiburones. Lamentablemente ayer con la sombra de lo acontecido con Ronald Acuña, no solamente por su injustificado perreo, como llaman, o celebración del jonrón que dio, sino por lo ocurrido en la tribuna, que definitivamente hay que rechazar por todos lados y con contundencia que se produzcan estos hechos, pero yo creo que no justifica eso que Ronald deje el equipo, aunque nos beneficiaría indirectamente a los Leones porque es un excelente jugador. Yo creo que él va a rectificar porque de hecho eliminó el tweet donde había dicho que se iba de Venezuela y de los Tiburones de La Guaira, y puede ser que mañana jueves vuelva a jugar con los Tiburones y rectifique su decisión. Pero en todo caso, bueno, que haga lo que considere conveniente. Los Tiburones son un equipo, no es una sola persona. Y lo mismo los Leones. Los Leones no dependen de una persona, es todo un engranaje. De manera tal que no creo que la serie final se vea perjudicada por esta decisión si él finalmente la llegue a realizar. Pero definitivamente han sido 2 partidazos impresionantes que han puesto el béisbol venezolano en un alto nivel. Otro lamentable hecho que ojalá que se corrija es el tema de la reventa de entrada que perjudicó la asistencia el primer día del juego, que estuvo oficialmente en 15.200 y pico de personas, pero que algo pasó que no se vieron en el estadio. Ayer martes sí hubo unos 1.300 aficionados que pagaron entrada más que el día lunes. Se vio más gente, lamentablemente pasó lo de la tribuna, pero creo que ayer se corrigió en algo lo acontecido el día lunes, que fue un verdadero abuso lo que hicieron los revendedores, que ya de por sí la reventa es algo ilegal y que no debe producirse. Se pusieron a venderlas en unos precios astronómicos que ya los oficiales son ya caros para la realidad venezolana y sin embargo se ponen a abusar de esa forma. Afortunadamente un gran grueso de personas decidieron no comprar esas entradas, no fueron al estadio, pero esas entradas quedaron por allí frías de parte de los revendedores, que me imagino que con los astronómicos de los precios de las que lograron colocar, esas entradas al final las recuperaron, pero perdió el espectáculo, perdió el béisbol por esas ideas absurdas de sacarle un provecho que no se debe, que además es un inhumano que en una realidad como la venezolana se pongan a vender las entradas revendidas. De por sí la reventa es mala, pero revendidas a unos precios que no se justifican bajo ningún respecto. Ojalá que los Leones y los Tiburones y todos los equipos pongan sistemas electrónicos, que es insólito que a estas alturas no existan, para que no se produzcan estos hechos y que se elimine definitivamente la reventa de entradas. Pero bueno, salvo esos 2 aspectos, el espectáculo sigue. Mañana continúa Tiburones Leones, esta vez con un club de Tiburones. Esperemos que todo salga bien y se vayan corrigiendo sobre la marcha todos estos aspectos que empañan un poco el espectáculo.